Presento a las profesoras, tenemos a la profesora Natalia Vinelli, ya, que es de la UBA, que es la contactamos, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer la presentación curricular de ellas, y tenemos también a nuestra querida profesora Kiara Sáenz, ¿no es cierto?, que ya es más local. La Kiara me ha venido a cubrir acá algunos espacios que las he invitado en otras oportunidades, que es profesora asociada Kiara, ¿no es cierto?, sí, del ICI, que es el Instituto de Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile. Les doy las gracias a las dos por dedicarnos a este tiempo virtual, que igual es tiempo presencial de nuestro querido poco tiempo, de nuestra nueva temporalidad, ¿no es cierto?, tecnológica. Y damos inicio a la actividad. Dejo a Ricardo González como el coanfitrión. Hola a todos, bienvenidos, bienvenida a este conversatorio sobre comunicación y derechos humanos. Queremos darles las gracias por la participación a la invitada, Natalia Vinelli, docente de la Universidad de Buenos Aires, periodista y fundadora de la televisora alternativa Barricada TV, y Kiara Sánchez, socióloga de la Universidad Católica y doctora en comunicación con estudios en teoría marxista y perspectivas de género. Están invitados todos a participar en el chat, las preguntas serán respondidas al final, y también los links de nuestros medios alternativos también van a estar disponibles en el chat. Doy la palabra a Gaspar para que inicie con las preguntas. Hola, ¿cómo están? Soy Gaspar Mendoza, periodista de Impotencia Social, el cual es un medio independiente de estudiantes de la universidad con un enfoque social y actual. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación entre periodismo y política, y desde dónde se piensa el periodismo actual? La pregunta es para ambas. Primero Kiara, por favor, y luego Natalia. Las medias preguntas. Bueno, a ver, ¿por dónde partir? Yo, sin ser experta en comunicación política, diría que daría una respuesta histórica para eso, ¿sí? Es decir, digamos que comunicación y política son un dúo dinámico de la modernidad, yo diría, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos cómo se construye la opinión pública moderna, tiene mucho que ver precisamente con la circulación de, particularmente, prensa escrita, sobre todo, a principios de la modernidad, ¿sí? Entonces, y eso entendiendo también cuál es el rol que va a jugar entonces la comunicación, y particularmente los medios de comunicación, en la construcción finalmente de el proyecto moderno y de la noción moderna de democracia, ¿sí? Que va a ser una noción que luego va a ser contrastada, va a ser cuestionada también precisamente por dejar fuera todo lo que no fuera comunicación escrita, o todo lo que no fuera digamos, debates racionales orientados a la búsqueda del consenso, ¿sí? Que eso también los propios historiadores e historiadoras lo van a exponer, ¿no? Pero sobre todo eso, digamos que uno de los roles de la comunicación, o uno de los roles de los medios, uno de los roles importantes que juegan los medios en el contexto de las sociedades modernas, es precisamente su contribución a la exposición, la circulación de debates que finalmente tienen que ver con la búsqueda de lo que podríamos llamar proyectos políticos comunes, bien común, ¿sí? Lo que pasa es que luego sobre eso nosotros aplicamos, digamos, la dimensión más material, real, ¿no? Y es como que no todas las personas tienen el mismo acceso a los medios, no todos los discursos tienen el mismo acceso a circular, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que esto que como que teórica y conceptualmente es claro, en la práctica es más complejo y tiene mucho que ver con otros factores, siendo uno de los más importantes la dimensión material de los actores en juego dentro de la política, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Súper, muchas gracias. Natalia. Bueno, ahí me da envidia a Kiara con el mate. O sea, como yo acá, Argentina, sin el mate. Sí, bueno, retomo un poco lo que Kiara planteaba recién. O sea, para pensar, digamos, yo pensaría
una respuesta a este vínculo indisociable entre periodismo y política, quizás ampliándolo un poco más a comunicación, para poder hablar del ejercicio del periodismo, pero también del rol que los medios de comunicación como empresas periodistas cumplen sobre la circulación de estos debates, de estas opiniones, sobre la circulación social de la palabra que Kiara planteaba recién. Y en este sentido creo que hay un primer elemento que a mí me parece fundamental, que es reconocer justamente el papel de los medios de comunicación de masas en la construcción de la subjetividad social. Y eso es algo que estamos discutiendo nuevamente, sobre todo a partir del cambio de milenio, digamos, durante la década de los 90 y en parte durante la segunda mitad de la década de los 80, que fue en Argentina la transición democrática, y en otros países también latinoamericanos, no en el caso de Chile, pero sí se fue abandonando progresivamente desde la investigación académica el estudio de la propiedad de los medios de comunicación y de los mensajes de los medios de comunicación, que había dado lugar a las a los primeros debates del campo comunicacional en autonomización, en surgimiento durante las décadas de los 60 y 70, ¿verdad? En los 90 más bien las preguntas tenían que ver con las resistencias generadas, con la resignificación de los mensajes. Entonces me parece que también es importante que justo al cambio de milenio, que yo ahí lo podría enmarcar en el intento de golpe de Estado a Chávez en el 2002, en el 2001 en Argentina, después en la revolución de los pingüinos en Chile, es decir, un montón de situaciones. Un poquito antes podemos ir a buscar Seattle en 1999, digamos, todo el movimiento antiglobalización, que me parece que fueron movimientos populares, en algunos casos ciudadanos en otros, que pusieron en primer plano nuevamente el rol de los medios de comunicación sobre el imaginario social y abrieron la puerta desde la dinámica de la sociedad y desde el activismo y la militancia política a volver a analizar la propiedad de los medios. Y creo que ahí se abre una puerta para pensar y repensar desde los movimientos populares el vínculo con la comunicación y con el periodismo. Porque me parece que hubo también en esos 90 una mirada de la comunicación comunitaria alternativa popular más vinculada a los márgenes, a la expresión de las diferencias culturales, y no tanto a la disputa del centro, ¿no? En este sentido, digamos, pienso en la subjetividad social, pienso en una cuestión de poder. Y me parece que también los 2000 abren una vocación de construcción de medios populares con vocación contrahegemónica, en un sentido claramente gramsciano, que comenzaron a plantearse la construcción de otra visión de mundo, y en ese contexto me parece que también se pudieron dar una política muy fuerte de incidencia en los organismos internacionales, en los foros internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde empezó a construirse de a poco un lugar, y creo que esto es algo que en los 90 también apareció mucho, esta circulación por los organismos internacionales, de empezar a comprender y volver a entender nuevamente el rol de los medios, el problema de la concentración y cómo esto afectaba la libertad de expresión, y el rol de los medios populares como contrapeso dentro de ese sistema de medios. Bueno, lo corto ahí para no extenderme demasiado, seguramente va a salir en alguna otra pregunta, pero sí me gustaría volver a esta idea de contrapeso y de que, digamos, obviamente no se pueden desconocer las innumerables barreras de entrada, la persistencia de la concentración, para no caer en una visión ingenua en la cual decretamos que en una ley se reconoce al sector y entonces eso por sí mismo ya resuelve todas las desigualdades sociales y comunicacionales que enfrentamos. Pero bueno, en principio eso es lo que quería decir sobre esta relación y recuperar esta relación entre periodismo, comunicación y política para el campo del pueblo. Súper, muchas gracias. La próxima pregunta la va a hacer mi compañero Nicolás. Hola, soy Nicolás Mazarano. Como decía mi compañero, también vengo del medio Impotencia Social. Y bueno, esta pregunta va más dirigida a Natalia Vinelli, que como usted bien decía, todo esto del periodismo igual está bien vinculado también a los movimientos sociales, también, como usted decía, la libertad de expresión y todo eso se ve coartada en estos últimos tiempos, ya sea por el hostigamiento y otras cosas, pero en relación a lo que usted decía de la libertad de expresión, hay algo que usted menciona en su medio Barricada TV sobre la dictadura comunicacional.
No sé si nos podría explicar a qué se refiere con la dictadura emocional, que por lo menos yo me imagino que sí debe estar como ligado a este, ¿cómo se dice? Como a este cortamiento de la libertad de expresión. Sí, es una noción, digamos, muy fuerte que parte de la idea del secuestro de la palabra, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación se conforman en los principales porteros de la circulación de la palabra pública, en la construcción de temas de agenda, que si bien yo, digamos, me siento lejos, digamos, de las teorías, digamos, más funcionalistas o de la sociología norteamericana que pone el acento en la cuestión de la causa y el efecto, ¿no? Digamos, creo que no necesariamente salimos todos y todas haciendo lo que los medios nos dicen, pero sí me parece que es interesante pensar en la teoría de los efectos a largo plazo y cómo determinados temas de agenda van instalando determinados sentidos comunes que conforman la trama, ahí está, que conforman la trama, digamos, se me cae, que conforman la trama de ideas y sentidos comunes que circulan en una sociedad, y que me parece que nos van estructurando como sociedad, y que hacen que vayamos reaccionando de determinadas maneras a determinadas situaciones. Eso, digamos, en la Argentina estaba muy presente con la idea de la grieta, ¿no? Que en definitiva no tiene otra cosa que ver que con las distintas posiciones que tienen que ver con el lugar en el que cada uno y cada una está en relación a las clases sociales. Ahora, creo que no se puede hablar ni de democracia, ni de pluralismo, ni de libertad de expresión cuando hay concentración. Y me parece que ese es el principal déficit que tienen nuestros países. Tanto Chile como Argentina tienen un sistema de medios, bueno, los medios públicos en Chile están mejor posicionados que en Argentina, pero quitando esa diferencia de matiz, y bueno, obviamente que además va cada día respondiendo más con los cambios normativos a una lógica mercantil, pero en los dos países podemos decir que estamos, digamos que los sistemas de medios son profundamente concentrados, profundamente centralizados, profundamente mercantiles, que además concentran audiencias, concentran poder, concentran equipamiento, concentran frecuencias, concentran mercado, y que por lo tanto hacen muy difícil el funcionamiento dentro del sistema de medios de otras voces, de otras opciones, de otras miradas alternativas. Entonces, me parece que eso es lo que hace y exige que los roles de los estados sean activos, que se reconfigure el rol del Estado, que realmente el rol del Estado esté a la altura de las normativas que con diferentes matices una docena de países latinoamericanos tiene y ha cambiado en el último tiempo, pero que después se encuentran con dificultades de aplicación enormes, e incluso con dificultades en la propia elaboración de la norma, que siempre van poniendo alguna limitación y que hacen que sea muy difícil funcionar en el sistema de medios. Y quiero poner un ejemplo muy concreto, porque para no hacer algo, digamos, exclusivamente, digamos, teórico, conceptual, que tiene que ver con la propia experiencia de Barricada TV, que es un canal que surge desde un lugar de desigualdad muy grande, que funciona en una fábrica recuperada y puesta a producir por sus trabajadores y trabajadoras, una fábrica metalúrgica en el centro porteño, que con todo el esfuerzo, partiendo desde ese piso de desigualdad, porque digo, no todos funcionamos igual ni tenemos las mismas oportunidades, depende del lugar de donde venimos, digamos, las herramientas que tenemos, logra finalmente este canal presentarse a concurso público de antecedentes, obtener por primera vez en la historia de la radiodifusión argentina una licencia para emitir en televisión digital abierta, pero nos encontramos inmediatamente con que los medios concentrados están en los detalles. Una podría pensar que qué va a hacer la Corporación Clarín, que es la tercera empresa más poderosa de la Argentina, que tiene posición dominante en todas las ramas de la actividad en la cual se desarrolla, ¿qué va a estar mirando lo que hace un canal comunitario en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo está mirando, digamos, tiene equipo de abogados para eso. Entonces, como dice el dicho, y acá voy a un sentido común, el diablo está en los detalles. Entonces, nos encontramos con que aún teniendo licencia, tuvimos primero que enfrentar un amparo del Grupo Clarín, donde acusaba a Barricada TV y el resto de los canales comunitarios de practicarles una competencia desleal, porque nos íbamos a quedar con el mercado publicitario. O sea, claro, es para reírse, pero la realidad es que
sería para reírse si tuviéramos en una sociedad en la cual la ley es pareja para todos. Después de eso, el Grupo Clarín nos intervino durante un año, interfirió la señal, con su señal de Canal 13, la señal de Barricada TV. El ente regulador, en lugar de cuestionarlo y sancionarlo, terminó después de muchísima movilización cambiando de frecuencia a Barricada TV, lo cual implicó comprar otro transmisor, otro filtro de máscara, hacer un montón de gastos y salir a posicionar nuevamente la emisora en otro canal digital. Y una vez logrado esto, en la Argentina la norma vigente establece la obligatoriedad del must carry, que es la obligatoriedad que tienen las compañías de cable de llevar, de televisión de pago, de llevar de manera gratuita, y otras también, obviamente, pero en este caso las de pago, de llevar de manera gratuita las emisoras con licencia dentro de la grilla y poder incluirlas dentro de la grilla. Y tampoco lo hacen. Y en la Argentina, más del 78% de la gente mira televisión a través del servicio de pago, entonces no estar en el cable significa que no te puedes encontrar con tus audiencias, con lo cual vas avanzando en una carrera de obstáculos donde el mercado permanentemente es vigilante de sus intereses. Entonces, no es solamente un problema de legislación, es un problema que tiene que ver con determinadas empresas que secuestran la palabra, que tienen el monopolio del discurso público y que son muy pocos permeables a que nuevas opciones alternativas puedan funcionar en el sistema de medios. O sea, que a eso nos referimos con esta idea de dictadura mediática. Claro, igual tiene mucha razón con todo el tema de esta dictadura. Todas las cosas finalmente institucionalizadas también están siempre como bajo el ojo del Estado finalmente, sí, como usted decía. Pero el detalle está toda la cosa. Bueno, muchas gracias, profesora Natalia. Bueno, ahora le quiero ceder la palabra a mi compañera, que es Sam, que va a proceder con la siguiente pregunta. Hola ambas, ya, todos. Soy Sam Meneses, periodista del medio Fusión Popular, al igual que Ricardo. Y mi pregunta va dirigida a las dos. Ojalá primero Kiara, pero tiene mucho que ver también con toda esta dictadura mediática de la que habla Natalia. ¿Cómo podemos plantear y pensar las comunicaciones como un medio, o sea, como un derecho público de cara a la nueva Constitución, pensando en el contexto actual? Bueno, yo soy partidaria de, bueno, esta es una discusión más jurídica o sea, digamos que, ¿cómo decirlo? En la discusión sobre la nueva Constitución y la libertad de expresión, yo diría que, así, en este momento, yo diría que hay al menos tres maneras de abordar la cuestión. Una, que es la posición de los privilegiados de esta Constitución actual, que es no tocar nada, y como que pase piola la libertad de expresión en el debate constitucional, ¿ya? Otra, que es la que tiene el Colegio de Periodistas, ¿no? que es como que va en la línea de ley de medios y que quede escrito en la Constitución, derecho a la comunicación. Y yo voy más bien por una línea como intermedia, que es que lo más importante de la Constitución no está en el artículo mismo, o no solo en el artículo sobre libertad de expresión, sino que lo importante de la Constitución son las cláusulas constitucionales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son las cláusulas constitucionales? Las cláusulas constitucionales son principios que quedan instalados en la Constitución y que son transversales a todos los temas que la Constitución aborda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante ahí, por ejemplo, para llegar a un sistema de medios más democrático? Por ejemplo, que se define el Estado como un Estado plurinacional, ¿sí? Entonces, eso ya obliga al Estado a tener un rol activo respecto de qué pasa con los pueblos originarios y los medios, ¿sí? Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos en la misma ley de televisión digital, ¿no?, que dice, bueno, los canales comunitarios pueden levantarlos un montón de gente, incluidas comunidades de pueblos originarios, ¿ya? Pero
pero no hace nada para promover activamente que comunidades de pueblos originarios levanten canales de televisión donde puedan, por ejemplo, emitir contenidos en su propia lengua, ¿ya? Entonces, esas son, digamos, las diferencias entre una cosa y la otra, ¿sí? Y eso no se resuelve diciendo derecho a la comunicación, ¿entiendes? O sea, como que para mí esa es como la diferencia, o también como la idea de un Estado social y democrático de derecho, que es una cláusula que está en la mayoría de los países europeos, en las constituciones europeas, y que tiene que ver finalmente con que el Estado es el primer garante de las distintas dimensiones que tiene la libertad de expresión, y por lo tanto está obligado, por ejemplo, a tener medios públicos que sean incidentes en la discusión pública, ¿sí? Y que tengan un rol de, digamos, de motor dentro del sistema de medios, que sean la pauta que el resto de los medios sigan, ¿sí? Lo que tenemos ahora nosotros es un sistema de medios públicos indiferenciado, ¿sí? Es decir, si nosotros revisamos la ley de TVN, ustedes se van a dar cuenta que la ley que se cambió en el 2018 dice un montón de cosas, ¿no? Que supuestamente mejora la ley anterior del 92, pero si ustedes comparan la ley de TVN con la ley del CNTV del 2014, al final TVN está diciendo que lo que tiene que hacer la televisión pública es lo mismo que ya dice la ley del CNTV que tienen que hacer todos los medios, ¿sí? Con el añadido de que además TVN tiene que cumplir un rol público que los otros medios no cumplen, ¿sí? Es decir, hay una indiferenciación y al mismo tiempo una sobreexigencia, ¿ya? Entonces, por eso que creo que es importante que miremos esas cláusulas, es decir, que no entendamos los medios y la libertad de expresión como una cuestión separada del resto de las dimensiones de la vida social, ¿sí? Y otro aspecto importante también, creo yo, que tiene que ver con qué tipo de democracia vamos a definir. Vamos a definir una democracia deliberativa, vamos a definir una democracia participativa, ¿sí? Es decir, cuál va a ser el rol que va a tener la participación ciudadana en la sociedad que queremos construir a partir de la nueva Constitución, ¿ya? Y eso también habla de otra manera de entender, por ejemplo, la relación entre ciudadanía y medios públicos. Es decir, que los medios públicos no se deban solamente a la institucionalidad partidista, que es lo que lamentablemente ocurre en la mayoría de los países, ¿sí? Sino que haya también como una tercera pata, ¿no? Que tenga que ver con cómo las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada, fiscaliza y participa, de alguna manera incide en lo que finalmente es un medio público, ¿sí? Entonces, esa sería mi manera de entender, es decir, que sí que es importante cómo vamos a definir la libertad de expresión, que es importante que se conciba la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión, es decir, que no solamente es la libertad de las personas, sino que también que no es solo un derecho de las personas, sino que también es un derecho de la sociedad, que no es solamente un derecho de los periodistas, es decir, que no es solamente un derecho que tiene que ver con los profesionales de la comunicación, es decir, todas esas cosas es importante que queden, pero si no están avaladas por una institucionalidad, sobre una noción de Estado que sea radicalmente democrática, va a ser papel mojado igual que ahora. Muchas gracias. Natalia. Sí, es muy poco lo que puedo agregar, digamos, me parece que lo plantea Chiara, lo comparto plenamente. En todo caso, digamos, yo diría que siempre es bueno, desde el punto de vista de los debates que se van dando a nivel de la sociedad, llegar a poner, digamos, determinados planteos que tienen que ver con el derecho a la comunicación, con la libertad de expresión, con otros derechos que la Constitución garantiza, pero no hay que descansar en eso, digamos. La realidad es que la Constitución argentina garantiza la vivienda, por ejemplo, y muy recientemente atravesamos todo un problema vinculado con el tema del suelo, con la posibilidad de tener un techo y una vivienda digna, y que no es resuelto de la manera que uno espera, digamos. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver justamente con la normativa, y en este caso con
con la Carta Magna, que son las constituciones nacionales, que es lo que orienta la mirada de la comunidad, de un país, de las entidades nacionales, no, digamos, no se puede separar del modelado social, no se puede separar de cómo se aplica, no se puede separar de las relaciones de fuerza en las sociedades, digamos. Entonces, creo que no se puede descansar ahí nunca, que los derechos, en definitiva, se conquistan. En parte, la conquista es poder instalarlo en esos espacios, en esos lugares tan importantes, pero lo central es poder hacerlos realidad, ¿no? Y creo que ahí es donde empiezan a haber todo tipo de dificultades. Bueno, muchas gracias a ambas. Gaspar, ¿tiene otra pregunta también? Sí. Esta pregunta es para Kiara. ¿Qué rol puede o debe tomar el periodismo en este proceso de democratizar las comunicaciones? A partir también de todo el proceso social y de la constitución también que se está viviendo actualmente en nuestro país. Pucha, que yo no soy periodista, como que sería para todo de mi parte decir a los periodistas lo que tienen que hacer. Yo creo que no me corresponde. Yo tengo una opinión personal, pero digamos que no corresponde que yo, siendo socióloga, como que le diga a los periodistas lo que tienen que hacer. Perfecto. No Ya correspondería. para Natalia entonces. No, ¿Qué rol puede perdóname. tomar? ¿Qué rol puede tomar o debe tomar el periodismo en este proceso de democratizar las comunicaciones? A mí me parece que el periodismo, a ver, ¿qué es el periodismo? Digamos, o sea, es como que es una entidad demasiado general. Yo lo que pensaría es cómo tienen que intervenir los trabajadores y las trabajadoras de prensa en el debate por la democratización de la comunicación y por la libertad de expresión. Y a mí me parece que ahí hay un rol muy importante, digamos, que a mayor nivel de sindicalización del trabajo periodístico, mayores márgenes de libertad de expresión y de libertad de acción existen, porque si no, digamos, una de las prácticas más usuales es la autocensura. Estamos hablando de los medios comerciales, ¿no? Obviamente la autogestión, la construcción de los propios medios es otra de las vías. No son, me parece, antagónicas, sino que son complementarias y que puedan permitir como sector llevar adelante las reivindicaciones propias de los trabajadores y trabajadoras de prensa en torno a estos problemas. Me parece que los medios comerciales y sus representaciones gremiales tienden a ver cualquier reglamentación y cualquier regulación en materia de comunicación como censura y amordazamiento de la prensa, digamos, y eso es un cantito que nos vienen haciendo desde la década, no sé, desde hace 40 años o más, ¿no? Con este mito de la independencia periodística, como si no estuviera sujeta a intereses económicos y políticos. Entonces, digamos, creo que frente a eso es necesario responder con la sociedad civil organizada y con los planteos de quienes llevan adelante la tarea periodística cotidianamente, que me parece que tienen mucho que decir, y que cuando no pueden decir lo que tienen que decir en sus medios, tenemos problemas, digamos, muy profundos. Muchas gracias. Nicolás, otra pregunta. Sí, bueno, en relación igual a todo esto que estamos hablando, como de el acoso finalmente, también por sobre todo a los medios independientes, podríamos entonces decir que existe igual una diferencia súper grande entre un comunicador de un medio popular a un periodista de un medio tradicional, digamos, también por un tema de como pauteo de la información que les dan, porque el comunicador del medio popular finalmente está más sujeto también a la subjetividad, digamos. Esto es una pregunta para ambas. Igual como decía Tiara acá, se puede como más quizás opinar, como respecto, no es tanto una pregunta directa del periodismo, pero ¿piensan ustedes que hay una diferencia o cuál sería la diferencia finalmente entre un comunicador popular y un periodista de medio tradicional? A mí me parece que, perdón, a mí me parece que los comunicadores y comunicadoras populares, digamos, tenemos menos prurito para poner en cuestión el ejercicio del periodismo y para poner en cuestión un modo tradicional de ejercer el oficio,
que se vende bajo la idea de periodismo profesional, cuando en realidad muchas veces termina siendo la reproducción de la gacetilla de prensa de determinados partidos políticos, funcionarios, gubernamentales o fuerzas policiales o represivas. Creo que, digamos, creo que eso es un primer problema que a ver, nosotros, digamos, desde el movimiento de medios comunitarios en Argentina tuvimos un momento de mucha disputa con los periodistas de los medios tradicionales, que los tendíamos a ver como mercenarios prácticamente sin ninguna excepción. Y era una mirada muy errada, porque en realidad una cosa son los dueños de los medios y otra cosa son quienes trabajan en los medios. Entonces me parece que cuando la prensa puede superar eso y los propios trabajadores pueden organizarse sindicalmente, me parece que ahí es donde salen las mejores articulaciones, los mejores debates, y además el potenciamiento, ¿no? O sea, el potenciamiento tanto del trabajo de los medios populares como, o sea, cuando nosotros construimos temas de agenda y tenemos acceso a fuentes que no tienen espacio en los medios tradicionales, y sabemos que tenemos algo que puede colar en la agenda de los medios. ¿Quién los mete en los medios? Lo mete tu compañero del sindicato de prensa, que lo mete en su medio, ¿sí? ¿Quiénes damos difusión a los problemas de los trabajadores y trabajadoras de prensa frente a al pago de salarios? Los medios populares. Entonces, me parece que cuando estamos hablando de una solidaridad, bueno, estamos hablando en todo caso de una posibilidad de generar debates mucho más profundos sobre el ejercicio del periodismo, que ponen justamente en cuestión esto que decía al principio, la idea tradicional liberal del periodismo como, digamos, una persona sola, individual en el mundo, que se pelea contra los molinos de viento, y esa construcción romántica del periodista que va a descubrir algo para ganarse el Pulitzer, cuando en verdad se trata siempre de construcciones que son colectivas, ¿no? Sí, yo que lo que quisiera agregar es que yo creo que la principal diferencia es una diferencia de clase, ¿sí? En Chile al menos, ¿ya? Es decir, digamos que, y eso se nota mucho en cómo se ha observado las vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto del estallido y la pandemia, ¿sí? Es decir, hay periodistas, ¿no? Reconocidos, reconocidas, hay intelectuales, ¿no? que han dicho que en Chile no hay problemas de libertad de expresión, cuando en el contexto del estallido, por ejemplo, en las primeras 5 semanas del estallido, nosotros hemos podido documentar 138 casos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, violencia contra comunicadores, pero que en su mayoría eran comunicadores de medios comunitarios, de medios locales, de proyectos de prensa independiente, ¿sí? Y por lo tanto, digamos que no son relevantes para, podríamos decir, la perspectiva más profesional de los periodistas, ¿sí? Porque creo que para muchos de esos periodistas esta gente no hace periodismo ni informa, ¿sí? Y luego, desde marzo hasta ahora, también nosotros podemos contabilizar una serie de situaciones de hostigamiento, persecución, amedrentamiento, golpizas contra este tipo de comunicadores, que son los que efectivamente están cubriendo las manifestaciones, están cubriendo los, digamos, bueno, las manifestaciones, las movilizaciones, las marchas, etcétera, porque los medios grandes dejaron de cubrir, ¿sí? Dejaron de cubrir en parte porque algunos de estos fueron atacados por los manifestantes precisamente como una crítica al modo en que cubren las manifestaciones y los conflictos sociales, pero también porque algunos de ellos fueron agredidos por la policía, ¿sí? Pero entonces los medios, en vez de ir contra la policía, lo que hacen es como silenciar, ¿sí? Omitir y restarse, y digamos que con eso de alguna manera buscan sacar también la violencia policial de la pauta, ¿sí? Entonces, para mí básicamente es una diferencia que tiene que ver eso, con que hay unos que, digamos, dicho gruesamente, hay unos que pasaron por la universidad y parece que tuvieran como un estatus informativo superior,
Y luego están, digamos, los que se han hecho se han hecho comunicadores, informadores, reporteros de manera autodidacta, y parece que como que ¿cómo se dice? Su derecho a informar parece que, no sé, que valiera menos, ¿sí? Uy, alguien me está llamando. Eso diría. Déjame agregar una cosita más. Me acordaba de un texto, bueno, digamos, por ahí la situación que están atravesando en Chile es parecida desde el punto de vista del tratamiento mediático a la Argentina en 2001, ¿no? Y cuando planteaba justamente esto de que en ese momento, digamos, los periodistas para nosotros eran todos mercenarios por cómo cubrían la protesta, pero era un momento donde justamente no había, o la organización gremial era muy débil, ¿no? Y eso no es la situación actual. Entonces creo que eso devuelve el carácter de clase al trabajador y trabajadora de prensa. Pero hay un texto muy interesante, que creo que es de fines de los 90, de ser 98, 99, 2000, no mucho más, de Noam Chomsky, que se llama, que no me acuerdo bien el título, pero algo así, qué es lo que hace que el periodista o que el medio convencional sea convencional, y recupera un poco la visión, digamos, de las estrellas televisivas, o sea, los principales conductores y conductoras de la televisión, formadores de opinión o de la radio, de la prensa, que permanentemente hacen gala de su libertad de expresión y dicen, a mí nunca me dicen lo que tengo que decir, yo digo lo que yo quiero, y nunca tuve ese problema, y Chomsky dice, claro, nunca nadie le tuvo que decir lo que tenían que decir, porque para llegar a ese lugar de poder adentro de su medio es porque representan cabalmente la línea editorial de ese medio, ¿no? Entonces, creo que también ahí está, me parece que puede aportar la distinción de la división social del trabajo hacia adentro de las empresas periodísticas. Pero después sí, digamos, coincido completamente, digamos, hoy sigue siendo muy difícil dar el debate acerca del trabajo del periodismo autogestionado, del periodismo popular, del periodismo militante. Más de una vez, y hemos participado en la fundación de un canal de televisión que sale 14 horas diarias, que tiene noticiero, que vemos programado, que ganó una licencia, pero siempre aparece alguien que te dice que vos no sos periodista, no sos el verdadero periodismo, que ser periodista es otra cosa, ¿no? Y me parece que hay que romper con eso, y bueno, yo, digamos, en esto digo, siempre utilizo una frase de la tesis no sé, me acuerdo ahora si es de maestría o de doctorado de Chiara. Dice, bueno, la comunicación popular es invisibilizada en 3 dimensiones en el sistema de los medios, porque vos tenés una posición poco privilegiada, o sea, una posición muy desigual, dentro de las teorías de la comunicación, que no lo toman como un objeto interesante o válido o serio para ser investigado, y desde el propio periodismo que considera que eso no es periodismo. Entonces, permanentemente tenés que estar remando y discutiendo y dando debates sobre la importancia, pero me parece que ahí la vuelta de tuerca está en el encuentro con las audiencias, en el encuentro con el público, que es un encuentro diferente, que es un encuentro activo, que se hace en la calle, que es lo que verdaderamente da lo que tiene de particular el periodismo popular, que me parece que es que hace visible esa pertenencia, esa simpatía, esa pertenencia de clase, ese lugar de enunciación. No dice que es independiente, no dice que es neutro, y en este sentido creo que es mucho más genuino y mucho más honesto con aquellos y aquellas a quienes se dirige. Claro, sí, en ese sentido también, y permítame quizás meter un poco de opinión en esto, que específicamente en Latinoamérica también los periodistas, sobre todo, bueno, los y las periodistas están con más riesgo porque nosotros tenemos también el caso de Perú también hace poco, en el cual le disparaban también a la prensa independiente, por eso pienso que en Latinoamérica como que estamos dentro de la misma bolsa al fin y al cabo. Y como usted decía, finalmente los periodistas son vistos como mercenarios, pero para eso también están los mercenarios del Estado, que en este caso es la policía, que, como usted decía, censuran a estos medios independientes. Y en respecto específicamente como a este amedrentamiento, me permite hacer la palabra a mi compañera Sam, que también tenía algo que decir al respecto. Muchas gracias a ambas. Sí, justamente de lo que estábamos, o sea, de lo que decía Kiara, sobre el amedrentamiento que se le hace a varios periodistas y académicos en el último tiempo, incluso el cierre de varias plataformas que son críticas como al sistema,
¿Cómo podemos proteger y legitimar a aquellos periodistas o críticos que realizan contrainformación, pero que sin interferir en el deber profesional de los comunicadores y cautelando el derecho a información? Esta pregunta va a ambas. ¿Puedes repetirla? No entendí. ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos proteger y legitimar a aquellos periodistas que realizan contrainformación? Protegerlos de Es de que este amedrentamiento. sí, yo pienso que hay que visibilizar las distintas formas de hostigamiento, de amedrentamiento, pero creo que también otra cosa que nos hemos encontrado en este proceso es que, digamos que muchas veces estos comunicadores no profesionales asumen como parte de las reglas del juego este amedrentamiento, ¿sí? Y lo naturalizan, ¿sí? Y eso también es un problema porque entonces, digamos que podríamos decir que se asume, y bueno, eso tiene también que ver con cuestiones de género, como que la construcción de la masculinidad, ¿no? Que como que somos súper choros, entonces vamos a enfrentar a los pacos y no me importa, y si me muero no, ¿ya? Como que hay toda una construcción ahí un poco particular, ¿no? Pero que tiene que ver con eso, que hay una cierta naturalización o que esto es lo que hay, ¿sí? Y no podemos normalizar estas formas de violencia, ¿sí? Del mismo modo que no podemos normalizar que en Chile la policía te tire bombas lacrimógenas a la cara o que te tire balines a la cara, ¿sí? Digamos que es como desandar un montón de cuestiones que como que la propia realidad de alguna manera te va presionando a que los asumas como parte del contexto, pero que al mismo tiempo eso implica asumirse en una mayor vulnerabilidad, ¿sí? En una vulnerabilidad que es también una vulneración de nuestros derechos humanos, siendo el primero el de la libertad de expresión. Entonces, creo que son las dos cosas, como que por una parte, quienes ejercen esta labor, entiendan que hay unos límites que no se pueden sobrepasar y que es necesario, aunque es digamos, es más trabajo a veces, ¿no? Hay que denunciar a la policía, hay que denunciar, digamos, hay que hacer todo un trabajo de visibilizar estas formas de violencia policial contra los comunicadores independientes, ¿ya? Hay que hacer todo ese proceso y luego me parece también importante que haya más espacios de diálogo entre los espacios formativos en comunicación y este tipo de agente o este tipo de colectivo, ¿sí? Un poco también para ver dónde pueden haber puntos en común, más que buscar esta distancia o esta diferenciación entre unos y otros. Yo agrego a lo que planteaba Kiara recién un ejemplo, ¿no? O sea, en este sentido de cómo proteger sí, digamos, o cómo acompañar al periodismo popular en su tarea, teniendo en cuenta todas estas dificultades, y me parece interesante este planteo de la necesidad de construcción a veces de algunos compañeros en torno de esto, ¿no? Pero, digamos, me acordaba, la pregunta me hizo acordar a la experiencia de las radios mineras bolivianas, que es una de las experiencias señera o faro dentro de la comunicación alternativa en América Latina, y que justamente tenían una doble función de inserción comunitaria y de respuesta frente, o de herramienta política de los sindicatos mineros, ¿no? Y en las sucesivas dictaduras militares que se fueron continuando en Bolivia durante, o sea, previo hasta la década del 80, me parece que es interesante, digamos, el recorrido que estas radios hicieron, desde las primeras experiencias, después de la Revolución Nacionalista del 52 en adelante, hasta la privatización de las minas a mediados de los 80. Y creo que ahí, cuando el ejército atacaba las minas y avanzaban los distritos mineros, las radios entraban en funcionamiento de cadena, y funcionaban entendiendo la información también como categoría militar, y esto les permitía adelantarse a por dónde entraba y por dónde estaba avanzando el ejército para poder resguardarse. Y hay algo muy interesante, uno de los libros que se llama Una mina de coraje, que cuenta la historia de las radios mineras, dice, la radio era la última en caer,
cuando avanzaba el ejército. Y la radio era la última en caer, tiene que ver justamente con el grado de inserción de la radio en su comunidad y la comprensión del vínculo y de la necesidad de contar con esa herramienta que su comunidad tenía. Entonces me parece que cuando hablamos de protección de nuestros periodistas y de nuestros medios, creo que tiene que ver con esto, con reconocer la importancia de la función social que están cumpliendo para la verdad, para la democracia, para la denuncia, para la intervención política, y que eso no es algo que depende en exclusiva del medio, del periodista o de la periodista, sino del conjunto social que lo acompaña. Entonces creo que ahí es clave ese cuidado y esa protección. Sí, yo quisiera añadir algo sobre esto porque creo que algo que ha faltado en el contexto de la movilización social chilena ha sido una mayor articulación entre estos proyectos que podríamos llamar contrainformativos, alternativos, populares, comunitarios, y eso también habla de los problemas de fragmentación social que nosotros tenemos como sociedad, ¿sí? Lo digo porque justo estos días he tenido que revisar un texto que tenemos que editar con otros compañeros sobre comunicación alternativa en España. Entonces, ha habido determinados momentos en la historia de la movilización social en España en torno a los cuales los diversos medios alternativos, independientes, comunitarios, populares, incluso libres, ¿ya?, se han articulado, han buscado formas de articularse, porque en el fondo son muchos medios pequeñitos y cada medio pequeñito no puede tener el poder informativo que puede tener, no sé, CNN, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero al articularse y juntarse sí podrían a lo mejor generar más incidencia porque llegarían juntos a un público mayor, ¿sí? Entonces creo que ahí también hay un problema de una alta fragmentación, ¿sí?, de una dificultad para trabajar en conjunto, y que yo creo que, por ejemplo, en torno al 2011 se lograron hacer algunas acciones así colectivas, pero siento que ahora como que esta ola de movilización nos ha pillado más fragmentados, ¿sí?, o ha pillado más fragmentados a estos comunicadores y medios, y creo que eso también de alguna manera ha jugado en contra. Y creo que, o sea, personalmente creo que es una buena acotación considerando que incluso los medios tradicionales están bastante articulados con la información que entregan. Y sí. Bueno, gracias. Gaspar, ¿continúas con tu pregunta? ¿Sí? Sí, yo continúo. Ya. Bueno, esta es una pregunta para ambas. ¿Cómo una democracia cautela la existencia de un canal de televisión popular? Primero Natalia y luego Kiara, por favor. No te entendí cómo cautela la existencia. ¿A qué te referís con eso? ¿Cómo cautela de que pueda existir canales de televisión popular? Que por ejemplo en Chile se podría decir que hay muy pocos y no son importantes o no son relevantes al momento de hablar sobre el periodismo actual. Son muy pocos canales en América Latina, empecemos por ahí. Eso habla de las enormes dificultades para sostener un medio, para hacerlo funcionar en una estructura social que es completamente desigual, digamos. O sea, pretender que porque el sistema interamericano te habla de contrapeso y porque la legislación reconoce al sector sin fines de lucro, comunitario, o contrainformativo, o el adjetivo que querramos poner, digo, para no entrar en una discusión en fino sobre qué cada uno de esos adjetivos que representa, sin considerar que nos movemos en un sistema de medios altamente concentrado, era lo que decía al principio, es de una ingenuidad muy grande. Digamos, me parece que por eso son pocos medios. Digamos, ¿cómo hace una organización comunitaria para asumir el costo de la migración a digital si no hay una política pública de fomento estable y clara, que escucha al sector y entienda su naturaleza y no le imponga formas de organización que poco tienen que ver con su práctica? Bueno, eso explica por qué son tan pocos canales los que están funcionando. ¿Por qué no son parte hoy del sistema de medios de una manera visible? Bueno, por esto que decía también al principio, no solamente es una carrera de obstáculos llegar a funcionar en el sistema, al ingresar al sistema de medios, sino que es una carrera de obstáculos funcionar, porque vos tenés
a los medios comerciales que ejercen una vigilancia permanente y constante, poniendo todo tipo de trabas para el desarrollo de estos medios, porque realmente los piensan en competencia. Y creo que esto, digamos, creo que esto es un punto central. Ahora, la cuestión sería cómo cambiamos esas condiciones o cómo ampliamos nuestras condiciones de posibilidad. Bueno, yo creo que ahí hay un montón de cuestiones que todavía incipientemente están siendo exploradas. Poner en común los saberes tecnológicos, poner en común los proveedores, la relación con esos proveedores. Yo encontré que las experiencias de Chile en gran parte compran una gran parte de los equipos en proveedores que son argentinos y les cobran muchísimo más caro de lo que nos cobraban a nosotros. Y hemos hecho esa práctica y sabemos que un tal transmisor funciona bien y tal transmisor funciona mal. Y eso es necesario que podamos ponerlo en común. Esa transferencia, digamos, de conocimiento tecnológico acerca de cómo cada uno lo fue resolviendo en cada uno de sus países. Son algunos, digamos, de los elementos, ¿no? Cómo se construyen articulaciones también para poder intervenir en el sistema interamericano con voces unificadas de todo el sector de la televisión comunitaria. Hoy eso no lo tenemos, no existe. Bueno, estamos contentos porque ahora dentro de poco la Asociación de Audiovisualistas de Canales Comunitarios de Chile va a tener su encuentro en los primeros días de diciembre y vamos a participar de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas de Argentina, tratando de construir una red latinoamericana y tratando de acompañar en ese proceso, pero creo que esas son algunos de los elementos fundamentales para pensar en ampliar las condiciones de posibilidad, porque si no, porque tampoco es, bueno, no se puede, no se puede, no se puede. O sea, no se puede, pero algunas experiencias logran atravesar esas barreras. Bueno, el tema es cómo ese conocimiento se transfiere para que efectivamente seamos mucho más, porque si hay algo que me convencí en todo este recorrido, es que es al revés de como te dice el capitalismo. Competí, tratá de estar vos solo, de tener posición dominante en todo. Para la televisión alternativa es al revés. Necesitamos ser muchos más para poder realmente actuar como contrapeso, tener espalda política, tener capacidad de movilización, y eso no se logra en soledad. Sí, yo agregaría, o me centraría, digamos que Natalia habla, si pudiéramos diferenciar, como que Natalia habla sobre todo de la sustentabilidad a partir de la propia fuerza o la organizatividad, podríamos decir, de los proyectos, pero para mí también es súper importante el tema de las condiciones institucionales, que tiene que ver con lo que decía Natalia de las políticas, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos encontramos con las primeras, digamos, los primeros obstáculos, ¿sí? Porque o este tipo de medios no se reconocen como parte del sistema de medios, y cuando se reconocen siempre como con piedritas en el camino, ¿sí? Que no se le ponen ni a los medios públicos ni a los medios comerciales, ¿ya? Y esto pasa con las televisiones y pasa también con las radios, ¿sí? Y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de las radios en Chile, las radios comunitarias, la ley del 2010, ¿no? Que es la última ley, la ley de radios comunitarias y ciudadanas, dice que las radios comunitarias no pueden emitir publicidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se financian las radios comunitarias? Entonces, ¿ya? ¿Hay fondos públicos a los que pueden aspirar? No, tampoco. Entonces, como que ya, ¿cómo viven? ¿Sí? O, por ejemplo, en el caso de las televisiones comunitarias, se les prohíbe transmitir en red, ¿ya? Y si uno ve, no sé, pues la Teletón es una transmisión en red, sí. ¿Está prohibida? No, ¿ya? Entonces, como que uno va viendo así como se van poniendo obstáculos que son piedritas en el camino, ¿sí? Son piedritas en el camino y lamentablemente cuando hay condiciones institucionales más óptimas para este tipo de medios, también a veces estos medios, digamos que son presionados por formas de clientelismo político, ¿sí? Es decir, yo te apoyo medio comunitario porque tú eres aliado nuestro, ¿sí? Ya, ¿y qué pasa si como medio comunitario yo te critico? Yo critico tu gobierno, me vas a quitar la licencia, me vas a venir ya no me vas a apoyar financieramente,
¿sí? Entonces hay un tema también ahí con la autonomía. Y yo creo que muchas veces, o sea, precisamente como los gobiernos, sobre todo los gobiernos latinoamericanos, de izquierda y de derecha, establecen relaciones clientelares con las empresas privadas de televisión, que son muy sutiles, pero que uno las puede detectar en una serie de medidas que se toman. Yo creo que cuando los estados van a hablar con los medios comunitarios, van buscando también esa relación, porque no conocen otra forma de relacionarse con ellos, ¿sí? No hay una forma de reconocimiento, o sea, no hay una forma de relación que reconozca la autonomía de estos medios como medios de sus comunidades, ¿sí? Entonces, como que siempre están esas tensiones de por medio cuando uno dice cómo se puede asegurar que estos medios, digamos, funcionen y que se mantengan en el tiempo. O sea, todos estos elementos están, digamos, permeando su existencia y su sustentabilidad. Súper, muchas gracias. Nicolás le hará la próxima pregunta. Sí, bueno, wow, sí. En realidad, como la pregunta bien decía que los medios grandes finalmente achican a estos medios como, digamos, populares. Por otra parte, también está el tema de la pauta que tienen estos medios y que, como usted decía también, Cher, están vinculados directamente con el Estado, digamos, porque ningún medio actualmente de los que están en la televisión van a ser antiestatistas, porque, bueno, obviamente, la pauta viene de allá, digamos, el Canal 13 antes era de la Universidad Católica, ahora de Luxi. Entonces siempre están finalmente velando por intereses privados. Y en relación a esto también cualquier índice de movimiento social también nunca es cubierto, digamos, de la manera en que tiene que ser, porque también por el tema de incluso montajes periodistas que se han hecho últimamente, como, bueno, retomando también lo del principio de esta conversación del 18 de octubre, en el cual también amedrentaron a periodistas, en este caso de la tele, porque estaban grabando un auto que se estaba quemando y en realidad estaba como el auto quemándose y la gente estaba en otra parte como haciendo una marcha. Entonces, bueno, ahora sí voy a aterrizar más la pregunta, que en este caso va dirigida a Natalia Vinelli. ¿Cuál es la vinculación entre periodismo y revolución? Porque imagino que igual debe como estar bien vinculado en el sentido de que no es coincidencia que los medios populares no sean amedrentados por la gente, digamos, porque sí lo son por la policía, pero no por la gente cuando van a cubrir, porque, bueno, ¿cuál será la vinculación entre periodismo y revolución en este caso? Bueno, a mí es un título o una idea, digamos, que me encanta. Y podría sintetizarla con una frase que me gusta mucho decir. Simón Bolívar viajaba con una imprenta cargada en una mula porque decía que la prensa es la artillería del pensamiento. De ahí para acá, todo lo que se nos ocurra, digo, desde la tradición latinoamericana, como de la tradición marxista, eso fundamentalmente leninista, acerca de la prensa, como organizador colectivo, como organizadora colectiva, los papeles que la prensa tuvo en las distintas procesos emancipatorios en América Latina, tanto en las postrimerías de la colonia como durante el siglo XX, qué sé yo. Siempre, digo, me acuerdo del rol de Radio Rebelde en la Sierra Maestra, y también de cómo impactó en la construcción de un periodismo latinoamericano la Fundación de Prensa Latina, al toque que se produce la Revolución Cubana, digamos, y qué era lo que se planteaban entre los objetivos de Prensa Latina, que nos podamos contar con nuestros propios ojos, o sea, que podamos leer desde Argentina sobre Chile por lo que dice Chile y no por lo que dice Associated Press, que pueda enterarme qué es lo que sucede en las provincias argentinas a través de los medios provinciales o de la agencia pública estatal, y no lo que cuenta una compañía transnacional de cable, digamos, una agencia de noticias transnacional. Entonces, creo que es fundamental, y en este sentido yo interpreto
que la comunicación alternativa tiene una raíz muy fuerte en esta matriz concientizadora, diría, y que la característica instrumental de la comunicación alternativa es muy deudora de esta articulación entre estos dos términos, periodismo y revolución. Podemos hablar de Mariátegui, ¿no? O sea, cantidades de personas, la mayoría hombres, porque la historia tiende a recordar más a los hombres que a las mujeres, pero bueno, cambiando eso a partir de esta nueva ola feminista. Bueno, muchas gracias, De nada. Natalia. Ahora le voy a ceder la palabra a Ricardo. Hola. Bueno, esta pregunta también es para ti, Natalia, sobre todo como en tu rol como docente. ¿Cómo debería formarse un periodista desde una perspectiva democrática, entendiendo también el rol social del periodismo? A mí me parece que es fundamental que la formación del periodista y la periodista sea una formación más amplia que las discusiones sobre el oficio, sobre cómo escribir, sobre la pirámide invertida o sobre cómo se realiza el montaje de un noticiero. Creo que es fundamental una formación teórica, teoría crítica. Creo que América Latina tiene muchísimos pensadores y pensadoras, y que en ese sentido las construcciones, digamos, teóricas que se han realizado en Chile, sobre todo en todo el periodo de Salvador Allende, que fue tan rico en la constitución de un campo de la comunicación y la cultura latinoamericana, me parece que eso es parte fundamental de la formación de cualquier pibe, cualquier piba que quiera meterse a trabajar en esta profesión. Y creo que dentro de lo que hoy existe, me parece que también es fundamental el análisis o la formación, para ser más correcta, la formación en autogestión. Creo que los modelos que la universidad o los terciarios nos tienden a mostrar son modelos de un periodista que va a ejercer en un medio privado o en un medio público, y no aparece con claridad, pese a que ser parte fundante del campo de la comunicación y que existan orientaciones en comunicación comunitaria que están más ubicadas en la construcción de la trama social que en la construcción de un periodismo, digamos, autogestivo. Me parece que eso todavía falta, que es necesario mostrar la salida del periodismo autogestionado, del periodismo popular, también como opción profesional. Porque a veces hay una tendencia, y esto volviendo un poco al ninguneo o la secundarización de la comunicación popular y de nuestro trabajo, que me parece, digamos, que es como que vos te dedicás a esto porque no te fue bien en los medios comerciales. Pero como vos no pudiste ser periodista de verdad, sos un periodista a medias en un medio comunitario. Y me parece que eso la universidad tiene que aportar a desmontarlo. Y no solamente aportar a desmontarlo desde el debate de ideas, sino también desde la formación profesional de nuestros estudiantes, para que puedan realmente salir con una formación que les permita encarar la construcción de medios propios, entendiendo todas sus dimensiones, ¿no? Lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica, como con la necesidad de la sostenibilidad y la sustentabilidad que da la inserción social, como desde el punto de vista de la programación, de la construcción de contenidos, de la vinculación con las fuentes, o de la iluminación. Digo, si tomamos el ejemplo de la televisión, que obviamente es el que me siento más cómoda, una televisora no es alternativa porque pone la mesa dada vuelta y un cartel mal colgado, el trípode doblado y ninguna iluminación. Me parece que ahí hay que dar la discusión también sobre cómo se construyen otras estéticas, ¿no? Que no es una estética de la carencia, sino que tienen que ser estéticas que recuperen las mejores tradiciones que hemos visto en innumerables experiencias producidas por nuestro pueblo. Qué sé yo, hace días nada más murió el cineasta Pino Solanas, el fundador de Cine de la Base, uno de los grupos de cine militante más importante que tuvo la Argentina y que tuvo una proyección internacional muy grande, que trabajó sobre la idea de tercer cine y cine militante, y sus piezas eran un placer visual. Entonces me parece que esas son discusiones que todavía es necesario dar y que la universidad
tiene el deber ético y me parece que está obligada a un compromiso para poder formar también en esas salidas para quienes pensamos que el periodismo hay que ejercerlo de esta manera. Muchas gracias, Natalia. Kiara, no sé si te gustaría agregar algo sobre también la perspectiva de Sí, género. no, antes yo quería decir otra cosa que me parecía Bueno, importante, que sí, que yo creo que lamentablemente, creo que a los periodistas en la formación universitaria como que se les plantea que los únicos medios como que válidos, ¿no? O los medios como donde se puede hacer periodismo son los grandes medios. Y entonces, además de los medios que podríamos llamar, agrupar, ¿no? Como del tercer sector, donde estarían los comunitarios, los populares, los alternativos, los medios libres, están también todo el mundo de los medios locales y regionales, que en Chile son un campo completamente inexplorado por parte del periodismo profesional, ¿sí? Nosotros hoy día tenemos actualmente 99 canales entre locales y regionales con licencias, ¿sí? O sea, no estamos hablando de canales que digamos, inexistentes, ¿ya? O que estén ilegales. Y luego tenemos 5 canales comunitarios con licencia, ¿sí? Entonces ahí hay todo un campo profesional que a mí me llama la atención la poca relevancia que tienen los medios locales y regionales de industria, digamos que forma parte de la industria mediática, en las propias salidas profesionales de los periodistas, ¿sí? No hay una reflexión sobre qué significa hacer comunicación local, ¿sí? O sea, como que al final el periodismo reproduce las lógicas centralizadas de comprender la distribución de la información, ¿ya? Entonces creo que hay que pensar esos dos espacios simultáneamente, es decir, el espacio de los medios alternativos, pero también el espacio de esta comunicación local y regional, donde, insisto, en Chile en verdad es un campo que está muy abandonado de parte de los profesionales de la comunicación. muchas gracias, Kiara. Bueno, ahora vamos a pasar con las preguntas del chat que ya respondimos, pero ahondar un poco en la pregunta que hizo Elena. Con respecto al movimiento social y el estallido social, ella pregunta que ¿creen que los periodistas a veces nos cuesta ser críticos con las fuentes cuyos discursos compartimos? Sí, yo le respondí que sí, pero también, o sea, creo que sí, que efectivamente a veces los periodistas, sobre todo cuando son más jóvenes o no, cuando están haciendo como que de alguna manera se maravillan como con ciertos personajes o con ciertos estilos, ¿sí? Y como que les falta quizás tomar más distancia, pero siento que tampoco es algo que le pase solamente a aquellos periodistas que simpatizan con los movimientos sociales, o sea, creo que le pasa a los periodistas mainstream cuando ven a sus líderes, no sé, y lo tienen que entrevistar, o sea, como que creo que el problema de la distancia no solamente en este tipo de medios y en este tipo o respecto de este tipo de objetos de información, ¿sí? Es decir, creo que el tema de la distancia o del distanciamiento ¿cómo decirlo? Es como un atributo que uno tiene que hacerse, como que en el que uno se tiene que formar, y que es difícil como que se forme solamente con la formación de los 5 años de universidad, ¿sí? Es algo como que también tiene que ver con el paso del tiempo, con la madurez, con más elementos. Pero sí, yo creo que sí es un problema, pero que no es solo digamos, podríamos decir, de los periodistas más críticos respecto de digamos, de los objetos de investigación con los cuales empatizan en puntos de vista, etc. Yo agregaría a eso nada más que también es interesante poder incorporar desde el periodismo alternativo las preguntas a aquellos con los cuales no coincidimos. O sea, las figuras justamente con las cuales estamos polemizando porque tenemos otra visión de mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando cambian las preguntas, cambian las respuestas. Cuando hacemos nosotros preguntas, hacemos preguntas que nadie hace.
y que eso me parece que también puede generar debates, opiniones y herramientas, digamos, para intervenir políticamente que de otra manera no existirían. Muchas gracias a ambas. Bueno, ahora si no tenemos más preguntas en el chat, si algún asistente tiene alguna pregunta para las invitadas, dejamos el micrófono abierto. Antoine ¿No? quiere preguntar. Antoine dice que quiere preguntar. Antoine, el profesor Antoine. Sí, buenas tardes. Mis disculpas, no tengo la funcionalidad con la manito que se levanta, así que por eso lo formulé así. No, muchas gracias por el diálogo, por el conversatorio, que me parece muy, muy estimulante y además formula preguntas y perspectivas, problemas que son decisivos en general, digamos, en la sociedad actual, en el conflicto político que vivimos y más aún en una escuela de periodismo. Quisiera hacer un alcance y una pregunta, y dirigirles una pregunta a Natalia y Chiara. Sobre el alcance, solo para complementar lo que formulabas, Chiara, sobre los medios centrales, o sea, las distintas escalas y la necesidad y posibilidad de ir a hacer cosas en regiones, a nivel local, yo creo que también no podemos descartar el nivel internacional. O sea, hay proyectos, hay consorcios, hay autoemprendimiento que a nivel internacional está haciendo cosas novedosas, provocativas, que problematiza, digamos, y yo creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Esta paréntesis cerrada, la pregunta es la siguiente. Cuando abordaron el tema del periodismo y de la revolución, fue muy interesante porque, Natalia, te desplazaste desde el periodismo a los medios de comunicación. O sea, muy rápidamente empezaste a hablar de medios, de imprenta, de radio, pero no necesariamente de periodismo en estricto rigor. Y a mí me llama la atención porque es un trabajo, una hipótesis que estoy trabajando ahora de manera, o sea, quizás sea un poco provocativo, pero yo me pregunto si todavía podemos llamar periodismo precisamente un proyecto que, digamos, sea alternativo. Porque el periodismo corresponde también a una configuración histórica, corresponde a un producto, las noticias, y el hecho mismo de administrar información es una tarea, una actividad y un oficio que cambió de nombre, de práctica, de rutina a lo largo de la historia. Publicistas, editorialistas, periodistas, bueno, son distintas fases, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, me pregunto si finalmente el trabajo que tenemos que hacer no es más bien sobre la administración de información durante procesos revolucionarios, más que pensar periodismo durante estos procesos, porque necesariamente periodismo implica criterios, normas, prácticas que van en contra de esos procesos de cambio social. Y lo digo también a raíz de estudios sobre precisamente el periodismo, donde se ve muy bien que si bien se politiza en términos editorial y de periodismo de opinión, también en términos más profesional hay rutinas que siguen funcionando y que frenan, para no decir bloquean, el proceso de cambio, la propuesta política que está detrás. Así que esa es mi pregunta. Gracias. Es como estar otra hora, digamos, debatiendo sobre esta propuesta que traes. Mirá, yo creo que lo que hay que poner en cuestión es la teoría del periodismo tradicional liberal como el único posible. En este sentido, creo que cuando hay un bloqueo, digamos, del desarrollo de un periodismo comprometido con su pueblo, tiene que ver con esto, y que justamente, digamos, no se trata en esta, digamos, no se trata de una cuestión individual, sino de una cuestión colectiva. ¿Y qué estoy pensando? Vos fíjate qué diferente que es cuando pensás el periodismo y la revolución desde los lugares de Estado. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia de Mozambique y en cómo Armand Matelar trabajó justamente toda la organización de la prensa en Mozambique en la década del 70. Estaba pensando en la reforma de la prensa peruana durante el gobierno de Velasco Alvarado, tirando como así en general, digo, pero o podemos pensar cómo se organiza el sistema de medios en la Cuba revolucionaria y todas las debilidades que todas estas experiencias que estoy diciendo han tenido, digamos. Yo creo, digamos, que la discusión sí, no es una discusión de periodismo ni de medios, sino que es una discusión de comunicación.
Y como es una discusión de comunicación, me parece que podemos pensar en los modelos teóricos y en los modelos y en el ejercicio del oficio que se plantean como únicos posibles, que se naturalizan como la única práctica posible, y me parece que son discusiones que son mucho más profundas, y en este sentido vuelvo a la idea de herramienta también, ¿no? O sea, estamos pensando no en la intervención de un periodista individual, de una periodista individual que lleva la voz de la verdad, como si fuera, digamos, Don Quijote de la Mancha peleando contra los molinos de viento, sino que estamos pensando en procesos que son colectivos, que son emancipatorios, donde puede haber personas que se destaquen, pero que lo importante no es la persona que se destaca, sino la organización colectiva que la sostiene, porque si no, no podría existir. Me parece que esa puede ser una vía para pensarlo. Creo que hay abundante bibliografía que problematiza la relación entre comunicación, periodismo, política y revolución, y creo que todavía es necesario sentarse a coser un poco más el dobladillo, ¿no? Creo que porque vos fíjate, todo lo que tiene que ver con el campo de estudio sobre la década de los 70 en América Latina, desde el punto de vista de la historia y de la sociología, ha tenido bastante recorrido y tiene bastante tratamiento académico. Ahora, cuando vos pones en articulación periodismo y organizaciones revolucionarias, ya no hay tanto material. Y todavía es necesario sistematizar un campo, digamos, con propuestas, con teorías, con miradas, con análisis, y creo que, bueno, ahí me parece que todavía hay mucha tela para cortar. Bueno, yo voy a comentar después de lo que es una gran pregunta la que plantea Antoine. Yo alguna vez también estuve haciendo esas reflexiones, me acuerdo que las planteé en un curso de posgrado de magíster de comunicación, y los periodistas que estaban ahí se sintieron muy agredidos cuando les dije que el periodismo era una profesión del siglo XX y que ya había que pensar en otro, digamos, en otra profesión para hacer algo parecido a lo que ha hecho el periodismo, pero en esta sociedad del siglo XXI, que es una sociedad más compleja, más, ¿cómo decirlo?, más multidimensional, donde la información, hay una saturación de información. El problema no es la generación de información, sino que el problema es cómo administramos la cantidad de información que circula. Entonces, para mí la discusión tiene que ver en parte con lo que dice Natalia. O sea, yo creo que efectivamente esta idea liberal del periodismo como que no se sustenta en la realidad, ¿sí? O sea, no se ha sustentado históricamente, ¿sí? Por eso que yo partía como hablando de esta idea como habermasiana de esfera pública y el rol de la prensa, porque efectivamente como que se ha enseñado el periodismo y se ha enseñado la comunicación de masa, ¿no? Como a partir de estas premisas que son muy discutibles analíticamente e históricamente, ¿ya? Pero se ha creado una creencia, ¿no?, sobre que el periodismo tiene que ver con esto, con una visión individual, donde es como finalmente como cumple un rol hipertrascendental que no puede realizar ningún otro sujeto, un agente de la sociedad, y eso es mentira, ¿ya? Hay otros agentes que lo han realizado históricamente y lo podemos rastrear, digamos, hasta el siglo XVII, ¿ya? Entonces creo que hay una dimensión colectiva que es relevante, como volver, ¿no?, que efectivamente el rol del comunicador no es solamente una tarea individual, pero también como replantearse cuál es o sea, si el periodismo no es aprender a escribir bien, ¿sí?, aprender a tener rutinas de producción, entonces, ¿qué es el periodismo? ¿O cuál es el rol del informador, del comunicador en esta sociedad? ¿Sí? Entonces, para mí tiene que ver con la mediación y con la traducción. Como que para mí esos son los conceptos que nos deberían guiar, y desde ahí pensar entonces qué competencias se deben desarrollar en esta profesión, ¿sí? Como que esa sería mi manera de abordarlo, y también como señalar que la reflexión específica sobre el periodismo alternativo
sí existe, ¿sí? Es decir, ¿cómo se llama? Hay tradición en el contexto latinoamericano, pero también en el contexto anglosajón, ¿sí? De la reflexión sobre el periodismo alternativo. Entonces, como que quizás ahí puede haber algunas pistas para estas preguntas que tú planteas. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o alguna otra acotación. Yo tengo. Ay, te escucho con eco. ¿Quién es? ¿Quién es la que tiene la pregunta? Ahora sí tengo, ya. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, a ver, voy a contextualizar un poco. Bueno, podemos notar que en varias partes del mundo han habido varios estallidos sociales que responden a toda esta desigualdad, a la injusticia, la represión, o sea, hemos visto en varias partes lo que está pasando y, bueno, también creo que se puede observar un ascenso del fascismo. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con si es que el periodismo tradicional ha contribuido o influenciado a este ascenso del fascismo y si es que el periodismo de contrainformación puede contribuir a frenar el ascenso de este mismo. Diablo, señorita. Es que es demasiado fundamental. Esperar de nuevo la historia. Sí, bueno, yo diría como que hay digamos que nuevamente hay la discusión sobre la libertad de expresión y los límites a la libertad de expresión. Creo que sí tiene que ver con este problema, ¿sí? Es decir, como que nuevamente en esta idea como de que la libertad de expresión pareciera que es como un principio absoluto, que no debe estar sometido a ninguna regla, que creo que es un error, digamos, que tiene que haber como garantías democráticas o que finalmente es un derecho que colisiona con otros derechos y hay que buscar cómo regular esas colisiones. Eso ha permitido la expansión, la difusión, por ejemplo, de los discursos de odio, sin que el periodismo, por ejemplo, tenga claro que eso vulnera la libertad de expresión, ¿sí? Y entender a veces que darle espacio a los discursos de odio es libertad de expresión, ¿sí? Entonces creo que ahí hay una cierta responsabilidad, pero que tiene que ver con no preguntarse o como con que este debate no se haga, ¿sí? Sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Porque no es, insisto, no es un derecho absoluto, ¿ya? Tenemos que garantizar democráticamente que ese derecho no colisione con otros derechos, como el derecho a la integridad de las personas, ¿sí? O, no sé, a la diferencia, a las disidencias sexuales o a los derechos sexuales de las mujeres, que finalmente son los temas contra los que va el fascismo, entre otros, o los migrantes, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un tema importante y pienso que en eso lamentablemente los grandes medios, digamos que no han sido claros, ¿no? Y ahí yo creo que un ejemplo, perdón por extenderme en este punto, pero un ejemplo bastante evidente es el de lo que pasó con Hermógenes Pérez de Arce en el Canal 13, ¿sí? No sé si se acuerdan de esa situación, ¿no? Que estaba ahí. Él estaba junto a gente que había sido familiares de víctimas de violación a los derechos humanos, ¿no? Y él empezó a desconocer la validez del informe Valech, la validez del informe Rettig, empezó digamos, a relativizar la defensa de los derechos humanos. La periodista, ¿no? La animadora le pide que se vaya, ¿no? Y lo que tenemos después es que el CNTV iba a sancionar al Canal 13, no por echar, o sea, perdón, no por haber como puesto el punto, sino que por haberlo echado del espacio, ¿sí? Es decir, por no haberle permitido expresarse, ¿ya? Entonces, digo esto porque justo hemos estado trabajando con esto con unos estudiantes, entonces revisamos el caso, revisamos la discusión en
de los consejeros, entonces los consejeros de derecha estaban en la línea de, no, hay que, como que la libertad de expresión, hay que defenderla, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y claro, los que eran, digamos, más vinculados a la concertación, lo que planteaban era no, o sea, como que el límite de la libertad de expresión son los discursos de odio, ¿sí? Entonces, y solo porque fue empate, no hubo sanción al canal, pero la sanción iba a ser, o sea, no sé si entienden el problema, que era una tergiversación de la sanción, ¿sí? Es decir, vamos a sancionar a Canal 13 porque nos dejó que el señor Pérez de Arce siguiera como, ¿cómo se dice? Negando la violación a los derechos humanos. Es como, ¿what? ¿Ya? Entonces, no sé si eso responde de alguna manera, como con este ejemplo la pregunta. Yo agregaría, digo, otro costado ahí que tiene que ver también con el uso de las redes sociales. No sé, digamos, fue fundamental el uso de las redes sociales y no tanto de los medios. Fíjense ustedes, en el caso de cuando Trump, que ahora acaba de perder, tampoco es que perdió con el Che Guevara, ¿no? Pero digamos, Trump, claro, Trump hace toda su campaña inicial, todo a través de redes sociales, compra de datos, etcétera, y instalando, digamos, su figura desde ese lugar, y Bolsonaro en Brasil exactamente lo mismo. Entonces no es solamente una cuestión de los medios, sino de cómo se utilizan distintas herramientas para que esos discursos de odio puedan encontrarse, digamos, y crecer, y bueno, y qué deberíamos hacer en todo caso para frenar eso. Muchas gracias. Ahí va el eco de vuelta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando el conversatorio. Queremos darle muchas gracias a las invitadas por su disposición, por su tiempo, por todas las reflexiones que hemos podido rescatar. Muchas gracias también a la profesora Carla por la instancia y a los asistentes. Recuerden también que los links de nuestros medios alternativos están en el chat para que los revisen. Y ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias por todo nuevamente. Gracias a ustedes por estar, por invitarnos. Darle las gracias a las dos profesoras, principalmente a Kiera y a Natalia, por darnos este tiempo, que nos fue poco, por estar también súper abiertas a hacer este ejercicio formativo dentro de la carrera de periodismo. Creo que era necesario. Y también les mantendré conectadas y les mandaré los links cuando los chicos tengan sus diarios digitales, que es parte, ¿no es cierto?, de todo este trabajo en equipo que hemos diseñado. Nos despedimos, le damos las gracias también al jefe de carrera, Antoine, quien ha sido apañador, también ahí me ha hinchado harto, que el logo, que esto y lo otro, pero nos enseñó mucho de cómo funciona, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con comunicación corporativa. Y a todos los presentes, también a Rodrigo. Esto va a ser grabado, chicas, les comento, y se va a subir al canal de la universidad. También les voy a mandar el link para que lo podamos socializar y dejar la puerta abierta para que podamos hacer algún tipo de trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, tanto con la Universidad de Chile como con Barricada y la UBA, que siempre estamos en contacto. Nos despedimos, que almuercen. Yo tengo aquí a mis niños en cuarentena que me están solicitando comida. Así que es parte también de los retrocesos de la cuarentena, volver a quedarse en el espacio privado las mujeres y no poder salir. ¿Profesoras, algo que decir? No, gracias, agradecerles de estar ahí, el espacio, a vos, Carla, organizarlo, a Kiara por compartirlo, y bueno, a todos ustedes que se han esforzado por compartir sus preguntas, sus opiniones, siempre estos espacios de debate son bienvenidos. Sí, muchas gracias por las preguntas. Creo que, digamos que nos plantearon también a nosotros como transmitir ideas que a lo mejor no teníamos tan desarrolladas, pero en las que sí hemos andado dándole vuelta. Entonces, gracias también por la instancia. Ya, chicos, que tengan buen provecho, buen almuerzo. Nos vemos. Chao. Clase después. Adiós. Chao. Chao.